Buenos días, amigas y amigos de Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Estamos listos a esta hora de la mañana aquí en Venezuela, también en el este de los Estados Unidos, 4 de la tarde en Europa. Les agradecemos inmensamente que se conecten con nosotros y que ya se estén acostumbrando a nuestros contactos todos los miércoles con gente grande, con gente que dice, con gente que produce ideas, con gente que nos puede dejar una huella, una marca importante en lo que son nuestros acontecimientos. Es una mujer muy querida, que conozco hace muchísimos años, pero además una mujer venezolana, trabajadora, luchadora por la democracia en nuestro país. Un currículo muy amplio que se podría resumir, amigas y amigos, en muchas cosas, pero entre otras, ella es magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, graduada en la Universidad Central de Venezuela como abogado, con posgrado en Ciencias Penales y Criminalísticas, también en la UCB, profesora de la Universidad Central de Venezuela y en LOCAP. Y como ella me decía, en resumen, juez. Bienvenida, doctora. Me encantó eso que me dijo y por eso lo agarré en el aire. Claro, encantada de estar contigo. Y es verdad, cuando tú ves el currículum, tú lo puedes resumir en una palabra, juez. Y eso es lo que sigo siendo, porque ser juez es una vocación, es un sacerdocio. Y aunque yo haya dejado ya la carrera judicial después de 37 años, bueno, siempre la aproximación a los asuntos de la justicia y de lo que está pasando sigue siendo la misma. Pero usted dejó la carrera judicial, pero no ha dejado la carrera por el país. No. Usted sigue luchando, lo hace todos los días. Todos los días. Todos los días, eso que está en su cabeza, eso que fue un aprendizaje de su trayectoria, Sí. Muchos años quemándose las pestañas de estudio, de dedicación, lo sigue aplicando a Venezuela. Así ¿Por es. qué? Sí, ¿Sigue siendo fíjate. usted entonces una juez de parte y contraparte de lo que está pasando en Venezuela? Sí, yo creo que en el sentido de la aproximación a lo correcto, quizás al deber ser, porque como alguien dijo por allí, lo que ha pasado en Venezuela es que se ha perdido el sentido de lo correcto. Y en ese aspecto entra, por supuesto, el enfoque desde el punto de vista del Estado de Derecho, ¿verdad?, de la vigencia del ordenamiento jurídico y, en definitiva, de la justicia. Por eso es que sigue siendo vinculado al trabajo que desempeñé todos estos años, 37 años de carrera judicial. Y realmente, bueno, cuando fui jubilada, porque en realidad hasta el último momento hubo el atropello, no se esperó el momento de acuerdo con la ley, Ya lo sé. pero ya eso es otro capítulo. Yo pensé quizás que era el momento para descansar un poco, prácticamente en lo espiritual, porque la carrera judicial es exigente, porque no solamente la parte intelectual, sino que tiene una carga de lo que es la vida, y sobre todo si es en el área penal. Entonces, pero resulta, Alba, que me encontré con que no, que eso no podía ser así, porque yo no podía ser indiferente a Venezuela y a lo que pasa en Venezuela. Y por eso es que, como tú bien decías al principio, la lucha continúa. La lucha continúa. ¿Quién mejor que la doctora Blanca Rosa Mármol en esta lucha de tantos años para hablarnos de la institucionalidad del país? Nos preocupa a los venezolanos, doctora, las instituciones. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones, en muchos discursos, en tantos lugares donde se ha presentado, entre tanto público, que aquí se ha perdido la institucionalidad. Y así lo sentimos los venezolanos. Y quisiera que analizáramos en este primer bloque la institucionalidad de cada cosa. Y por supuesto debemos comenzar por el Poder Judicial, Claro, que es lo que usted le ocupa. Más adelante también podemos hablar de la institucionalidad de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó con esa Asamblea elegida por el pueblo? Le pusieron por encima una constituyente que está tratando de cortar cualquier iniciativa de la Asamblea Nacional, y se pierde también la institucionalidad por ahí. El Consejo Nacional Electoral, tenemos un proceso y se pierde esa institucionalidad, o al menos la gente no lo cree. Ellos creen que claro, sí son institucionales, pero la gente no lo cree así. Ellos tampoco lo creen, porque en realidad, como tú bien lo dices, y empezando de atrás para adelante, Sí. con el Consejo Nacional Electoral, esa es la oficina electoral del régimen. Y todos sabemos que los resultados de las elecciones, inclusive las que están convocadas ahora, ya están previstos. Y después vienen las elecciones. Pero los resultados están primero, porque todos sabemos que los rectores que están ahí son miembros del partido de gobierno, del PSUV. Sabemos también que no son legítimos en su ejercicio porque se les venció y no fueron sustituidos, o si fuera el caso que querían reelegirlos, como debió ser por la Asamblea Nacional.
Sabemos que cuando llegó ese momento no hubo el quórum en la Asamblea y siguieron allí esos rectores. De manera que nadie en Venezuela hoy en día confía en el Consejo Nacional Electoral. Además de todo, tenemos un Poder Judicial que ha perdido también su institucionalidad, en el cual no hay carrera judicial, no hay autonomía, no hay independencia, y pasamos entonces por la Asamblea, que como tú bien decías, también perdió, vamos a decir, el verdadero ejercicio de sus funciones. Ok, vamos poco a poco. ¿En qué momento se pierde la institucionalidad del Poder Judicial? ¿Qué pasa con los magistrados? Magistrados inclusive, doctora, que han sido electos en su cargo de una forma ilegal, usted lo ha dicho de esa manera. Así es. ¿Y en qué momento perdimos esa institucionalidad de algo tan importante como es el Poder Judicial? Te lo voy a decir de una manera que sé que les va a resultar muy dura a todos quienes nos ven y nos escuchan, pero eso se perdió cuando este régimen comenzó. No fue ahorita, no fue hace 5 años ni 10, ni cuando se nombraron los magistrados express, ni cuando hicieron la interceptación, por decirlo de alguna manera, de todas las actividades de la Asamblea Nacional, llegando al punto de prácticamente paralizarla. No, esto se perdió desde el principio, porque cuando el régimen llegó, el primer objetivo era el Poder Judicial. Y eso era tan claro que debemos recordar aquí que entraron el régimen con una presunta limpieza, entre comillas, del Poder Judicial. Y con esa limpieza del Poder Judicial acabaron con la carrera judicial, sacaron a todos los jueces de carrera, fueron sustituidos por jueces designados a dedo, y ahora el final de todo este largo tránsito, la cosecha, por así decirlo, es que nosotros tenemos jueces con miedo y jueces agradecidos. Jueces con miedo de ser destituidos o hasta ir detenidos por decisiones, y jueces agradecidos porque saben que están allí sin llenar los requisitos para el ejercicio del cargo. ¿Esos jueces agradecidos son mayoría, los que están genuflexos, arrodillados al Estado venezolano? Yo digo que son casi todos, diría, solamente dejaría fuera las honrosas excepciones. ¿Y qué pasa para no caer en la dignidad del juez? La dignidad del juez no existe porque justamente, y estamos tocando, y lo adelanto, un poco el tema de unas jornadas que vamos a tener en Barquisimeto pasado mañana, las jornadas Domínguez Escobar, donde se habla precisamente de la pérdida de juridicidad en el sistema judicial venezolano y de la subordinación del Poder Judicial, que es lo que tú acabas de tocar. Porque cuando un juez está agradecido, se siente que él no llena los requisitos para desempeñar ese cargo, es obsequioso, por decirlo de alguna manera, en sus decisiones. Pero además se aprovecha de esas prebendas que le da el Estado venezolano. Y no solamente, es lo que llaman enchufados, pues. Es lo que llaman enchufados. Hablando. Y no solamente eso, sino que lo más grave es que no vacila en entregar la vida de otra persona a cambio de su permanencia en el cargo, lo cual cobra mayor gravedad en el área penal, porque lo que tú estás entregando es nada menos y nada más que la libertad de las personas. Doctora, hablemos también de la institucionalidad de la Asamblea Nacional. ¿La siente usted débil? ¿Cómo la ve? ¿Usted siente efectivamente que el pie fuerte del poder de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la Asamblea Nacional está haciendo que pierda, que se debilite una Asamblea que constitucionalmente fue elegida por el pueblo? Mira, lo que pasó con la Asamblea, a pesar de toda la gran alegría, una de las pocas que hemos podido permitirnos últimamente, cuando se ganó la mayoría de la democracia en la Asamblea, es que el régimen, frente a ese resultado que obviamente no esperaba, que le sorprendió, se refugió en el Tribunal Supremo de Justicia y específicamente en la Sala Constitucional. Y todos debemos recordar aquí que fue a través de decisiones de la Sala Constitucional que reiteradamente se fue paralizando la ejecutoria de la Asamblea Nacional. Entonces, es aquí que la situación actual es que en Venezuela no hay instancias ante las cuales acudir, porque nuestros representantes, el único poder legítimo que tenemos es la Asamblea Nacional, porque tenemos, como tú bien mencionabas antes, una constituyente que no llena los requisitos para hacerlo, que fue electa con bases comiciales completamente sectorizadas y que se ha autoerigido en plenipotenciaria y así pretende cogobernar en Venezuela. Ese es el hoy por hoy de Venezuela, y un Tribunal Supremo que está, como te decía antes, agradecido. Entonces, esa es la herramienta contra las ejecutorias de la Asamblea Nacional. ¿Qué tanto daño le hacen las instituciones agradecidas a un país?
el daño más severo que se puede imaginar, porque lo que caracteriza y la base fundamental de la democracia es la independencia de poderes. Si no hay independencia de poderes y si no hay autonomía del Poder Judicial, muy especialmente, no puede haber democracia. Es lo que estamos viviendo. Porque tú acudes a los órganos respectivos correspondientes y no obtienes que se restablezca la situación jurídica infringida. Eso es lo que nos pasa y por eso termina, y tú lo ves, el día a día poniendo o interponiendo los recursos ante el único tribunal supremo legítimo que tenemos, que es el que hoy por hoy está en el exilio. Y es allí donde están los magistrados legítimos, porque los que continúan en el Tribunal Supremo, después de haber sido designados los auténticamente constitucionales por la Asamblea, que es el poder legítimo que tenemos, esos son magistrados ilegítimos. Claro, tenemos magistrados en el exilio, tenemos una fiscal en el exilio que está haciendo acusaciones que más adelante vamos a hablar de eso. Tenemos mucha gente en el exilio, tenemos una diáspora importante en el país. ¿Qué pasa en un país que está esperando como con la esperanza puesta en ese exilio? Sí, fíjate que yo digo que no hay un retrato más claro de lo que está pasando en Venezuela que los magistrados designados por la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que tenemos, estén en el exilio y que hayan sido perseguidos y hasta detenidos, porque uno de los magistrados, el doctor Ángel Serpa, lo pusieron preso, todos lo vimos, y creo que todavía le tienen, no sé en qué punto estará, pero le tenían un proceso abierto. De manera que en esa situación aquí no hay institucionalidad, que era como nosotros empezábamos nuestra conversación, porque si no hay un poder judicial autónomo, si la Asamblea no puede ejercer sus potestades, si el CNE es la oficina electoral del régimen, bueno, nosotros de verdad no tenemos instancias ante las cuales acudir. Esa es la situación. Ya en este primer bloque, como quizás para concluir, doctora, me gustaría que en base a todo esto que hemos hablado de las instituciones, porque da mucho miedo, porque no es la institución que de ahí es el hombre que lleva adelante las instituciones. Claro. ¿Cómo está la Constitución? ¿Qué categoría le da usted a la Constitución en este momento? Sí, la Constitución que ahora la defendemos acerbamente, como decía el régimen, la mejor constitución del mundo. No es la mejor constitución del mundo, pero es la constitución. Y está absolutamente irrespetada y violentada permanentemente, porque se violentó cuando se autorizó o se eligió de la manera que se hizo esta constituyente cubana, que no me cansaré de referirme a ella como tal, porque así es y es la finalidad que tiene. Y está completamente violentada con la pérdida de autonomía de los poderes, como hemos dicho hasta ahora, y más allá de eso, con las actuaciones que vemos día a día del régimen en contra de la ciudadanía, donde se viola el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito y todos esos derechos que tenemos hoy en día conculcados. Yo me voy a detener un minuto en esa constitución cubana, en esa la constituyente cubana, porque, bueno, usted en reiteradas ocasiones, doctora, ha planteado la posibilidad de una constituyente originaria. Ajá. Y la gente quizás teme un poquito al oír no quiero más constituyente. Eso significa fraude, eso significa ilegitimidad, eso significa problema. Sí, tienes razón. La palabra o la mención a la constituyente ha quedado satanizada. Porque con una constituyente llegó el innombrable, cuya cosecha estamos recogiendo ahora, y con otra constituyente ahorita nos están tratando de someter y conculcar aún más los derechos a los venezolanos. Pero es el caso que ninguna de las constituyentes ha llenado, de las que he referido, los requisitos que están en la Constitución para que sea verdaderamente representación de la voluntad popular. Porque una verdadera constituyente tiene que ser la representante de la voluntad popular, es decir, la convocada por la ciudadanía en el porcentaje que establece la Constitución. Magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Blanca Rosa Mármol de León, siempre importante, siempre es agradable conversar con ella porque nos va refrescando cómo estamos internamente en nuestro país, cómo estamos externamente también. De eso vamos a estar hablando en los próximos bloques y en la próxima parte. Quiero agradecer por lo pronto a nuestros amigos de Tienda Charrasca, que es mi outfit del día de hoy, como siempre apoyándome. Así que bueno, vamos a hacer la pausa de este instante y
Quédense allí porque en minutos regresamos con ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo también a través de nuestro Instagram, @BPITV. Permanentemente durante esta hora vamos a estar conectados con ustedes. Por allí pueden hacer sus comentarios y agradecidos como siempre por conectarse en cualquier parte del mundo.